Pero, eso era muy simple. Simple porque teníamos un sistemita como este, probablemente algo así, y si queríamos a ese sistema entre determinados terminales, C y D, o lo que fuere, podíamos armar un equivalente de TEN. Por ejemplo, entre C y D. Entonces, yo sacaría la ZR3 abierto, calculo la tensión entre C y D, y esa sería la tensión del Thevenin. Pasivo a la fuente, veo la impedancia entre C y D, y esa sería la impedancia de Thevenin. Bueno, fíjense que no es tan embromado. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora nosotros? Nosotros estamos trabajando con redes de media, alta y muy alta tensión. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahora? ¿Cómo nos la ingeniamos para hacer estudios de cortocircuito donde tenemos como 10 niveles de tensión y lo peor de todo es que tenemos el transformador? Un bicho que hace que las impedancias de un lado y de otro del mismo transformador no se vean de la misma manera. Yo, el transformador, tengo un arrollamiento de alta, por ejemplo, 1 ohm, arrollamiento de baja, 10 ohm, y dijimos que si yo quiero ver de un lado, pongo a uno de ustedes de un lado, va a ver 1 ohm. Pero el 10 ohm no lo va a ver como 10 ohm. Lo va a ver multiplicado por la relación de transformación al cuadrado. Eso dependiendo cómo se defina la relación de transformación. Y en el otro lado, el que ve 10 ohm lo va a ver, pero al ohm tampoco lo va a ver, sino lo va a ver al ohm multiplicado por la relación, o dividido probablemente por la relación de transformación al cuadrado. O sea, depende cómo se ve. O sea, pero de un lado multiplica y del otro lado divide esa relación. Bueno, ¿te imaginan cuando yo tengo 10 transformadores? Quiero hacer el Thevenin y ya se me complica todo. Series paralelos, series... No, es imposible trabajar en el dominio real. Es imposible trabajar en el dominio real. Por eso es que en los grandes sistemas eléctricos se trabajan en distintos dominios. Se trabajan en distintos dominios. Y lo que vamos a tratar de hacer, nosotros también, aparte del Thevenin y todos otros elementos que necesitamos, herramientas para hacer corto, vamos a tratar de eliminar esos transformadores y ver el circuito eléctrico simple, sin el transformador. Bueno, ¿se acuerdan en qué consistía el Thevenin? Esta es una demostración, está en el Skilling si quieren. Pero no se toma, pero es simplemente los efectos de que vean qué es lo que se hace. Cuando yo quiero conocer la corriente en un punto determinado del sistema, en un punto y solamente en un punto, no me voy a poner a hacer, meto en la malla nodo 20.000 ecuaciones, porque es imposible. Entonces, yo quiero estudiar esa zona entre A y B, o entre A y tierra, o lo que fuere. Yo puedo sustituir todo el sistema eléctrico por un generador y una impedancia en esos terminales A y B, por un generador equivalente, que es la tensión de Thevenin, y por una impedancia equivalente, que es la impedancia de Thevenin, vista de esos terminales. Y listo. Y todo el sistema se transformó en eso. Es como una reducción, digamos un equivalente. Entonces, yo, por ejemplo, en el primer caso, yo tengo que estudiar en esa rama, ahí veo una resistencia variable. ¿Qué es variable? Entonces quiero ver de qué manera en esa rama influye nada más, o quiero calcular la corriente, pero haciendo un estudio, variando la resistencia entre A y B, nada más. Entonces, si yo me pongo a hacer un sistema de ecuaciones muy complejo, entonces simplemente hago un Thevenin, y entre A y B lo único que hago, una vez que hago el Thevenin, el equivalente, la tensión y la impedancia, le pongo A y B y le pongo la resistencia.
Y es más fácil ahora cambiar la resistencia, una simple formulita de segunda ley de Kirchhoff, o si no, el método para resolver simplemente una tensión, una corriente igual a una tensión sobre la impedancia, y puedo ir calculando rápidamente todos los valores de R, barrer el valor de R que se me ocurra, de 0 al infinito. Entonces, es una opción para usar Thevenin. Y la otra es específicamente en esa barra, entre esos terminales A y B, que la resistencia sea 0 o la impedancia sea 0, que es uno de los extremos, que es cuando hay un cortocircuito. Calcular ese cortocircuito. Ahora, si pone ese cortocircuito que es único, no, porque ese corto puede ser franco a tierra, que significa que el punto A y el B se unan, así, tac, se unan. Y otra cosa es que decir, bueno, che, yo quiero ajustar las protecciones de la red activa que está viendo cuando lo pongo al negro entre A y B, o sea, yo, dice, bueno, ¿qué pasa si lo ponemos al negro? ¿Van a actuar las protecciones? Bueno, van a tener que hacer un modelo del Thevenin con mi impedancia, y me van a poner ahí, esa es mi impedancia. Y van a ver, che, al negro le van a pasar como 10.000 amperes. Fuiste. Ni quedan los mocasines humeando. Pero bueno, son casos que sí se presentan en la realidad y que tenemos que ir solucionando. Bueno, acá están los pasos, paso a paso, cómo se hace todo el procedimiento, ¿no es cierto?, para transformar ese sistema en una red, en el teorema de Thevenin, transformarlo en las tensiones en cuestión. Fíjense que acá, en el primer caso, tengo las tensiones A y B abiertas, o sea que abría el circuito. Y recuerden que lo que es una red activa también, eso es importante. Si esta red fuera pasiva, ¿tendría corrientes de corto entre A y B? Si esto fuera pasivo, ¿tendría corrientes de corto entre A y B? No, no. Pues no hay fuentes, eso se llaman las redes pasivas. Y activa es cuando ya tengo elementos de cualquier tipo, fuentes de tensión o corriente, que hacen que esto sea peligroso. Entonces, en esos casos podemos transformar esta red en una red equivalente como una fuente con una impedancia en serie. Eso es lo que nos dice. Y esa tensión B a B es la tensión T0 menos, que es la que muchas veces usamos como la tensión de Thevenin. Ya vamos a ver eso a continuación. Y fíjense, y ahora le coloco una carga cualquiera. Bueno, entonces, fíjense, yo tengo la red activa, puede ser el sistema nacional, tengo una red externa, que puede ser Mendoza, yo la quiero colocar ahí, pero ¿cómo hago el estudio? Yo no tengo el sistema nacional, pero puede ser un equivalente. Entonces, esa red activa que está ahí, fíjense, la puedo transformar en una fuente de tensión con una impedancia de Thevenin. La tensión y una impedancia. Eso es. Y esto que está en rojo representa todo el sistema nacional. Eso, tan simple como eso. La otra sería la red externa, que sería Mendoza, por ejemplo. Bueno, ahí están las redes activas. Cómo se hace, obtiene el libro, si quieren ya al final lo tienen, si quieren los libros se los doy, lo que quieran, ustedes me piden y se los doy. Y después apareció otro tipo que dijimos que era, o sea, Thevenin era un ladrón de gallina, pero Norton fue más vivo, se aprovechó del ladrón de gallina. Porque si ustedes se fijan acá, fíjense ahí arriba, el circuito equivalente de Thevenin está basado en el teorema desarrollado por este tipo, un ingeniero francés que fue el primero en publicar. Thevenin, a quien se acredita el teorema, probablemente basó su trabajo en el de Hermann von Helmholtz. O sea, este otro lo mató. O sea, ¿qué hizo? Encontró un papiro, ellos se reunían en Francia
había un lugar donde se daban jerarquía a los tipos estos y se reunían a contar sus descubrimientos, era eso. O sea, imagínense lo que es la sociedad en esa época. Y bueno, y parece que en esa biblioteca estaba el trabajo del Hermann, del von Hermann, von Helmholtz, y lo encontró el Thevenin. El otro pobrecito lo había hecho, lo había desarrollado, y todo lo encontró, lo desempolvó y le encantó. Ajá, mira. Así que ese ladrón de gallinas es el Thevenin. Y después, el Thevenin lo que hizo es transformar, como les digo, esa red activa en una fuente de tensión con una impedancia en serie. Ya que estaba, como no le había cerrado la cuenta, agarró Norton y dijo, bueno, yo en lugar de tener fíjense, la del medio, una tensión, una fuente con una impedancia, yo la voy a transformar en una fuente de corriente con la otra impedancia, pero en paralelo, que es una fuente de corriente. O sea, las dos estas que están al final, o sea, o las tres si quieren, son equivalentes entre sí. Así que bueno, para que conozcan la historia de estos bichos. La impedancia de Thevenin en ambos casos es la misma, fíjense, lo que sí cambia la corriente nominal, que vendría a ser la corriente Thevenin, que se calcula como la tensión de Thevenin sobre la impedancia de Thevenin. Simple, simple. Ahí está en el Skilling, en la 395. ¿Quieren el Skilling? Se los doy. Se los voy pasando en el sistema. Bueno, este es mi querido Norton. Ahí tienen. Fíjense que la Z de Norton y la Z de Thevenin es la misma. Es la misma. Es la misma. Lo que cambia es que transforma esa tensión en una fuente de corriente. Punto. Bueno, esto es teorema de Thevenin-Norton, esto no nos vamos a complicar mucho. Ya hemos visto en el primer semestre, qué sé yo, un casito como este, cómo reemplazar esta fuente, digamos, esto que está en la red A por un Thevenin y después conectarle la carga RL. Entonces, si yo quiero reemplazar la red A, que podría ser en otra magnitud del sistema nacional y RL, por ejemplo, Mendoza. Entonces, habría que resolver todo esto que está acá para transformar. Obtener la tensión entre esos terminales donde se va a conectar RL. Entre esos dos terminales tengo que determinar la tensión de Thevenin. Ahí se determina. Pero, ¿cómo se hacía? Yo sacaba la carga, la RL, la vuelo de ahí. Entonces me quedan los terminales abiertos. Si yo voy y mido, listo, ya tengo la tensión de Thevenin. Y si se me complica más, no tengo con qué medir, ¿qué hago? Resuelvo eso. Fíjense, 7 ohm está abierto, no pasa nada. Entonces la corriente es 12 sobre 3 más 6. 12 sobre 3 más 6 o 9, o sea, es 9. 12 sobre 9. Ya tengo la corriente circulando. ¿Cuánto vale la tensión entre A y B o en esa red? Es simplemente la corriente por los 6 ohm. Corriente por 6 ohm, ya tengo la tensión entre esos dos terminales abiertos. Tengo la tensión de Thevenin. ¿Cuánto vale la impedancia de Thevenin visto desde ahí? Pero nosotros tenemos que mirar hacia la izquierda. Y bueno, ¿qué es lo que me encuentro? 7 ohm, déjalo solito. Y después todo otro 2, como yo tengo que pasivar esta otro cortocircuito, y 3 y 6 me quedan en paralelo. Bueno, será menor que la menor, o sea, puede ser 2, por ejemplo, por decirlo, sería por 3, 18 sobre 9. Sí, 2. Más 7, 9. Listo, ya tengo la impedancia de Thevenin. Así de fácil es para la electrotecnia del primer semestre. Entonces, estos son ejercicios, no le vamos a dar mucha importancia, sino ahora ya vamos a ir a la parte nuestra, la parte de alter. Bueno, ya saben los conceptos, que en la parte alterna, debido a la frecuencia, aparecen no solamente la resistencia, sino otros componentes como la reactancia o la susceptancia. ¿Dónde? La reactancia inductiva
o las capacitivas, dependiendo. Entonces, fíjense, la reactancia es omega L, la inductiva, y la capacitiva era, ¿se acuerdan? J menos J1 sobre omega C, o la otra era J omega L. La susceptancia pasa lo mismo, la inductiva y la capacitiva, y series y paralelas. Hasta ahí venimos todo bien. Ahora, háganse todas estas preguntas que están acá, háganselas para un sistema eléctrico como el nuestro. Todas estas cosas las hemos visto para cosas pequeñas. Electrotecnia, 12 volts, 6 volts, oh, qué loco. Nosotros, fíjense las tensiones que trabajamos. Trabajamos si quieren, lo que quieran, de 0 si quieren, pónganle hasta 700. Y es más, hay algunos sistemas eléctricos de 1100 kilovolts. No sé si están en Canadá y otro en China, por ahí andan, los chinos seguro. 1100 kilovolts. ¿Y cómo hago los Thevenin? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo mido esas tensiones? Porque nosotros recién demostramos que, fíjense, con una simple ecuacioncita, mira la tensión entre A y B, ¿cuánto era? Era 6 por 1,6, 6 por 2, algo así, no sé, 12 volts, 8 volts, lo que fuera. Pero es simple. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hago un modelo para hacer lo que hice antes? Imposible. Dice, bueno, esas tensiones, ¿cómo las mido? Encima, para colmo, no hay opción. No tengo un voltímetro para ir y decir, fíjense, tengo 761 kilovolts. Qué capo que soy. No. Quedo con los mocasines humeando. No puedo hacer eso. Entonces ya vamos a ver cómo se hacen o se producen esas mentiras para hacer los modelos, porque tenemos que hacer hipótesis, si no es imposible. Y la otra, las impedancias, ¿cómo las calculo en un sistema eléctrico? Fíjense, el sistema eléctrico de la República Argentina, bueno, Cruz de Piedra, calculamos el Thevenin. Bueno, pero hay 20.000 generadores dando vuelta. ¿Y cómo hago el Thevenin? Rayos y centellos, la impedancia. Bueno, esas son las cosas que sabemos que es bastante embromado, y ver cómo hacemos digamos, con qué metodología podemos trabajar en esas condiciones que realmente nos desesperan. Bueno, en los libros de electrotecnia todo es fácil. Siempre la electrotecnia del comienzo todo es fácil. Uno es cuando empezamos a jugar en las grandes ligas, se nos empiezan a complicar todo. En las grandes, digamos, tenemos un ayudante en las grandes ligas que son los transformadores de tensión y de corriente que transforman 132, por ejemplo, en 110 volts, fíjense, 132 kilovolts a 110, que es una tensión no dañina para el ser humano, o corrientes, por ejemplo, de 5.000, 50.000 amperes barra 5 o barra 1 amper, son las dos. Los TI hacen eso. O sea que lo que me está haciendo esto es una escala de lo que está pasando en alta, tanto en tensión y corriente, transformarlo en algo, en una escalita vista del otro lado. Entonces, si yo veo 110 abajo, pues yo no veo 132 ni veo los 500. Yo veo 110 volts, ya tengo 132. Tengo 5 amperes acá, ya tengo 500. Bueno, si yo tuviera 1 ampere acá, allá tengo 100 amperes. O sea, fíjense, esas relaciones me están dando idea de esto, pero esas son las relaciones. Entonces, esos cálculos que yo quiero hacer o quiero determinar las cosas en forma manual es imposible, entonces necesito software. Esos software para hacer todas esas cosas y determinar la tensión en el punto que se les ocurra del país, son software de flujo de carga y cortocircuito. Hay varios nombres, Dixile, PCS, hay otros más chiquitos, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar. Esos más chiquitos valen $20.000, $25.000, esos pequeños. Y los que le llamo el Dixile y el PCS, que son los más grandes, son los que van de $150.000
o 120.000 a 500.000 dólares. Vayan a amortizar eso. O sea, tienen que tener una consultora de aquella para lograr, digamos, poder amortizar estos software. Bueno, Camesa tiene. Y se van a reír, nosotros tenemos. En el IRESE tenemos ¿cómo se llama? El PCS. Y en quinto año vamos a usar el Silent, pero no digan nada. Que es el otro que sale 120.000. Y ustedes lo van a tener, no digan nada. Ahora no, tenemos que aprender a hacer a mano todo eso, en forma. Bueno, ahí estoy yo haciendo los cálculos de corto. Y entonces vamos a ver cómo solucionamos este problema de la tensión de Thevenin. Es imposible de que alguien me vaya a esta hora y le digo, che, chicos, vaya alguien a ver qué tensión de Thevenin tenemos, la de 500 kilovolts ahí en Barrial. Imposible. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la tensión de Thevenin? Eso es lo importante. ¿Cómo? ¿Qué caminos tenemos? Y tenemos un par de caminos para hacerlo. Y son todas aproximaciones. Porque todo lo vamos a hacer en forma manual. Si yo usara los software, no tendría problema. Porque ellos me dan las tensiones en el punto que se me ocurre. A esta hora, a las 3 de la mañana, porque a esta hora tenemos la máxima generación, máxima demanda del sistema. Entonces, a las 3, 4 de la mañana, eso disminuye, y entonces ya tengo que apagar ciertas máquinas que están funcionando o disminuir la entrada de agua en algunas centrales de hidroeléctrica para seguir acompañando la demanda que viene disminuyendo. Bueno, esa tensión de Thevenin, fíjense, vamos a aplicar dos casos, donde la tensión de Thevenin yo la voy a detectar en el tiempo T0 menos. ¿Qué es T0 menos? Antes que se produzca el corto. Y vamos a tener otro caso donde la Thevenin la vamos a determinar en un T0 más, cuando ya esté el corto por las barbas de Neptuno. Fíjense que en el caso 1, UT0 menos, ¿qué pasa con las barras, la barra cuando yo hago T0 menos? Es la barra antes del corto, o sea que es la barra que en este momento podría tener la tensión que tiene ahí, es la tensión antes, dentro de un segundo se va a producir un corto, pero esta es la tensión ahora. ¿Cuánto mide? 133 kilovolts. 133 dividido en 132 me da 1,01 o lo que fuere. Mira, 130 kilovolts. Bueno, 130 dividido en 130 es 0,97 por unidad. Bueno, esa es la tensión antes de. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto vale la tensión en T0 más en ese punto, en ese mismo punto que teníamos antes? ¿Cuánto vale? 0,8. Cero porque ya está cortocircuitado. ¿Vale? 0. ¿Y de dónde saco la Thevenin? Esa es la pregunta del millón que vamos a analizar. Y hay una tensión, pero no es una tensión, sino que es una FEN. Yo diría que en el primer caso sí es el concepto de tensión de Thevenin. Y en el segundo caso es un concepto de FEM, de generadores, FEM de generadores, pero que sirve y que se utiliza también para definirla como una tensión de Thevenin. El primer caso es tensión, definición de Thevenin, y el segundo caso son FEM, que hacen las veces de tensiones de Thevenin. Bueno, fíjense el caso 1, T0 menos, esto vendría a ser un sistemita esquema eléctrico, así se les da a ustedes en los ejercicios. Generador, fíjense, el generador tiene el centro de estrella puesto a tierra, el generador 2 está rígidamente puesto a tierra. Por ahora no nos interesa, más adelante nos va a interesar. Miren, un triángulo estrella rígido, triángulo estrella, una línea de transmisión verde, un generador 3.
Fíjense que tiene en particular esto. Esto todavía no tiene corto porque este es cero menos. Entonces, si yo quiero hacer el corto en las vallas estas de alta de la estación transformadora, yo tendría que medir la tensión entre la valla y tierra. Sería una tensión de fase. Tensión entre la valla y tierra. Y esa sería la tensión de TV. Pero ¿qué pasa en ese momento? En ese momento sucede que los generadores, si yo los modelo, tengo que poner la reactancia del generador. Fíjense, tengo el generador y su reactancia. Tengo el trafo y tengo que poner su reactancia. Tengo la línea, tengo que poner la impedancia y así de cada uno de ellos. Pero, ¿qué es lo importante entre los dos casos? Entre el otro caso, fíjense, es el mismo esquema, solo que ahora la barra la mandé a tierra. Ay, corto, eso es T0 más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La reactancia de los generadores. Esa reactancia de los generadores, ahora, en estos momentos, sería la condición T0 menos, no hay corto. Y la reactancia de los generadores más o menos vale 100%. ¿Qué 100%, negro? No, ese 100%, si yo lo divido en 100, me da 1. Eso es 1 por unidad. Esa es la impedancia del generador, 1 por unidad. ¿Puede ser más grande, más chica? Sí, puede ser 1,1, 1,2, puede ser 0,98, 0,94. Es un dato propio del generador, es un dato del generador. Ahí se nos inventa. O también se pueden inventar, llegado el caso, que uno no tenga. Che, me han dado un generador de 100 MVA o de 50, ¿qué reactancia le pongo? Bueno, hay unas tablitas de los grandes libros de sistema de potencia, el Richard Kimber, por ejemplo, que tiene una tabla hermosa con una base de datos de decir, bueno, ¿qué tenés, turbogas? Bueno, fíjate, la XD varía entre, por decir algo, entre el 80 y el 100. Bueno, elijo un valor. Si es hidráulica, y bueno, mira, varía entre 90 y 110. Bueno, elijo 100, que es lo que hemos hecho acá. Queda claro, esa es lo que está. En este momento todos los generadores tienen esta reactancia. En algunos casos será 100, otros 110, otros 90, depende del tipo de máquina, en condiciones normales. Ahora, cuando esté en corto, ya tengo la valla acá, la tensión en la valla A pasó a ser 0, como me dijeron ustedes. Y la reactancia del generador, fíjense qué pasó con la reactancia. De 100 se vino abajo a 20%. Es todo un proceso matemático, físico, para demostrar eso. ¿Por qué? Se supone, y es más o menos lógico, porque si yo tengo una reactancia que vale 100, me está entregando la corriente nominal. Y si yo tengo 20, algo más chico, me entrega 5 veces más que 100, porque disminuyó la FEN. Entonces, esa es la corriente de corto que está aportando al sistema. Por eso es que la reactancia en el subtransitorio, que tiene dos comillitas arriba, hay una X' y una XD. Aquella XD es la de estado permanente. Esta del estado permanente toma de 100, salta a 20 inmediatamente después del corto, si esto lo imaginamos en el tiempo. Y después este 20 se desarrolla el transitorio, 20, después sube a 25, a 30, hasta que nuevamente al final llega a 100. Hasta que al final llega a 100. Nace con 100, disminuye al comienzo y después empieza a aumentar hasta llegar otra vez a XD. Por lo tanto, si la impedancia cambia, la tensión va a seguir eso mismo, pero al revés. En 100 va a entregar la corriente nominal, en 20 una corriente de corto que se va hacia arriba, y así se va a ir oscilando hasta que vuelve a llegar a la corriente nominal. Bueno, ya sabemos qué significa T0 menos y T0 más. Ahora, la pregunta es que no sabemos dónde está T0 más. Ese es el problema. En el otro sí lo conocemos, es la valla respecto a tierra. Sigamos investigando. Si no les gustan los ojos esos, me avisan. Ponemos otro. Vamos al caso 1.
¿Qué dicen los libros de electrotecnia? Todo esto que está escrito acá es de todas las... Esto no lo encuentran en ningún libro, les puedo asegurar. Esto es más o menos de todas las cosas que yo he vivido a través de mi vida haciendo cálculo. Una cosa es el libro de electrotecnia para que aprendan qué es la impedancia de Thevenin conceptualmente, unos ejercicios ahí con 2 volts, 6 volts. Y otra cosa es la triste realidad. Bueno, hacer todos esos cálculos ya lo hemos visto. Recién había un ejemplito de esa batería de 12 volts y esa historia. Fíjense que rápidamente hicimos el cálculo. Ahora, cuando estamos con los grandes sistemas eléctricos de potencia, ¿qué le llamamos los sistemas eléctricos de potencia? Y es todos los sistemas eléctricos de los distintos países o de una provincia. Mendoza tiene su sistema eléctrico de potencia. Bueno, que nos comunicamos con San Juan, con San Luis, con Comahue, pero tenemos nuestro sistema eléctrico de potencia. A eso se refiere el sistema eléctrico. En el sistema eléctrico de potencia, naturalmente ya no es tan fácil como en los libros. En los libros, por una resistencia, un ohm, lo que sea. Necesitamos los datos de todos los equipos que hay en un sistema eléctrico. Generadores, transformadores, líneas, cargas, motores, qué sé yo, lo que se les ocurra, reactores, capacitores, lo que quieran, ese etcétera, es bastante amplio. Bueno, ¿y los tenemos? No los tenemos. ¿De dónde sacan ustedes? Es más, yo, con los conocimientos que tengo, no sé cuánto es la distancia. Hoy me acuerdo, capaz que mañana me lo dicen, lo recuerdo, pero de todo el sistema nacional es imposible. El único que tiene toda esa información es Camesa. Camesa tiene todo, todo. Entonces, pero pedirle la información a Camesa, yo necesito comprar el software de 120.000 para traer esa información y cargarlo al mismo. No tengo 120.000, ni 20.000, que es el más barato que sale. Entonces las tenemos que arreglar a mano, es lo que vamos a hacer. Y le puedo asegurar que no nos vamos a equivocar tanto, ni aún teniendo el software de $120.000. Ese es el objetivo que yo voy a perseguir o lograr con ustedes. Que aprendamos en forma manual y no tengamos grandes errores respecto a un software. Bueno, flujo de carga, todas esas cosas es imposible. Bueno, lo único que sabemos, fíjense que lo único que sabemos de los sistemas eléctricos de potencia, todas las barras del sistema eléctrico pueden tener un valor de su valor nominal más o menos ¿cuánto? 10, 20%. Y no, tienen una franjita. Fíjense, los sistemas de alta tensión, de 66 hacia arriba, 132 tienen una franjita de más o menos 5%. Estamos bastante acotados. Y probablemente los de 7, capaz que sean media tensión, 33 hacia abajo, 13,2, 380 volts, capaz que se aceptan caídas de 7, más o menos 7%. Conclusión. Fíjense, acá tenemos en el ejemplo la U nominal por unidad es 132, eso significa 1, 132, 220, 500, lo que fuere. Y el 5% más 1,05, obviamente de 132. O sea que tenemos un valor común para todo, o 13,2, o 3,80, lo que se les ocurra, que multiplicado por esos valores me dé el valor real. Y se llama por unidad, que es otro método que vamos a ver a continuación de esto, para ver cómo se modela un sistema eléctrico nacional. Es por unidad todo. Bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces ustedes ya pueden elegir la tensión de Thevenin. Ya la pueden elegir. Bueno, me dicen, pero bueno, veamos cuáles son los criterios. Fíjense, ¿dónde voy a tomar 1,05? En el comienzo arranque de los alimentadores. ¿Qué significa eso? Cerca de la estación transformadora. ¿Qué significa eso? Si usted vamos al caso de la UTN, ¿cuál es la central de donde se alimentan los trafos? De la San Martín. Entonces la San Martín viene de 132, que viene de Luján, a 13.
Entonces, yo voy a salir con 13,2 de la San Martín cuando tengo alimentadores como de 3, 4, 5 kilómetros con una carga enorme. Recuerden, caída de tensión, caída de tensión, caída de tensión. Entonces yo al comienzo voy a salir con el valor más alto posible. Está bien, no será 1,05, será 1,042, 1,035, no sé, pero siempre es mayor que 1. Bueno, para evitar conflicto en los cálculos, podemos tomar en esos comienzos de alimentadores 1,05, o sea, en la ET San Martín. Si hacen el cálculo en la UTN, ¿voy a tener 1,05 en la UTN? No, cayó la tensión. ¿Cuánto? Tiramos los dados, lo que quieran, y decimos, che, bueno, ¿cuánto puede haber caído de allá hasta acá? Y capaz que un 3%. Bueno, le ponemos 1,02. 1,02. O no, mirá, es las 10 de la noche. No, ha caído mucho. 1%. 1 por unidad. Cayó ese 5%. Bueno, pero hay otro que está más cerca de allá del parque. Ese es más largo. Y bueno, si hago un corto por aquella zona, le podría poner llegar 0,95. O sea, en la realidad esos valores en forma exacta se sacan del flujo de carga de $120,000. De ahí se saca. Pero nosotros vamos a aprender a mentir. Y eso es lo que les dije siempre y lo tenemos hasta quinto año. Conmigo van a aprender a mentir desde el tercero hasta quinto año. Y es más, se reciben y vamos a seguir mintiendo porque cada 2 por 3 me llaman. Tengo alumnos de hace 10 años, 15, negro, ¿cómo es esto? Negro, lo otro. No se olvidan de mí, yo tampoco de ellos. Entonces, pero ya tenemos estas herramientas para que ustedes tomen una decisión. Hacemos el corto. Yo diría que casi nunca le pondría 0,95 si aplico este caso 1, sino trabajaría de 1 a 1,05. Fíjese, en el Thevenin, la corriente de corto es 1 sobre la Z de Thevenin o 1,05 sobre la Z de Thevenin. O sea que ya tenemos un error en el corto cuando nosotros adoptamos un valor. Porque no sabemos tampoco si el nuestro es 1 o es 1,05, es un valor intermedio, no sé. Pero no hay grandes dramas. ¿Por qué? Voy a decir, bueno, en un caso yo calculé 12 kiloamperes, en el primero. En el otro calculo 10 kiloamperes. Y en el 95, 8 kiloamperes. Che, mirá el error que hay. Sí, es cierto, hay error. Ahora, pregunta el millón. Cuando yo voy a comprar el interruptor o lo que fuere, yo podría hacer los 3 cálculos para ver la variación. Pero cuando voy a comprar un interruptor, viene interruptor, que en el primer caso de 12 kiloamperes, y no, porque vienen de asalto. Entonces, 15 kiloamperes. Fíjense, con 15 kiloamperes estoy cubierto en los 3 casos. O incluso hasta hay más grandes todavía, que depende del caso. Capaz que por corto anda bien, pero no anda por corriente nominal. El bicho ese, bueno, tengo que elegir uno de 20 o 25 kiloamperes. En baja tensión eso no representa. O sea, hay diferencia monetaria, pero pueden dormir tranquilos. Bueno, quedó claro el concepto de UT0 menos. Bueno, acá lo tenemos otra vez. Es la tensión A entre la valla y tierra. Antes de. Y la impedancia de Thevenin también será entre A y T con las fuentes cortocircuitadas. Acá lo que estamos diciendo es que en T0 menos siempre va a ser distinto de 0 y va a ser la tensión en condiciones normales. Acá volvemos, ahora ya hemos, ese esquema que está ahí, fíjense, que es lo que van a tener que aprender a hacer ustedes, lo tienen que transformar en un sistema, en un unifilar, con su generador, sus reactancias entre las vallas. Eso es muy importante que lo tengan presente. Tengo un equipo, valla. Tengo otro equipo, valla. Tengo la línea, valla. Tengo, ¿para qué? Para que se ubiquen bien después cuando hacen los estudios.
y cuando hacen los técnicos, cuando hacen... Porque si no ponen las vallas, después, yo el error que he visto en ustedes es que, como ponen líneas, ni saben dónde está la valla que tienen que fallar. Entonces, en lugar de fallar la valla que tenemos acá, la más larga, termina fallando cualquiera porque no tiene el nombre y no tiene la definición de valla. ¿Entienden? En eso tienen que ser cuidadosos. Por eso yo le digo, usen lapicitos de color. A mí me gusta el magenta, a otro le gusta el celeste. Bueno, cada uno elige lo que quiera, pero sean ordenaditos, a eso me refiero. El corto es orden. No es difícil. Lo que es difícil, todo lo que les quiero transmitir, eso es lo difícil, hasta que lo entiendan. Pero el resto no. Fíjense otra cosa interesante. Los generadores en T0, digamos, en T0 menos acá, en T0 menos acá me he equivocado, en T0 menos acá. También todo es de T0 menos. Tiene esta FEN, esos E1, E2 y 3 son FEN. ¿Qué son las FEN? Son FEN detrás de la reactancia. Fíjense, las reactancias están dibujaditas acá. Tienen que saber mucho máquinas eléctricas para entender el concepto de una FEN. La FEN, en realidad, no existe. Es un concepto ficticio dentro de los generadores. Porque en realidad, si ustedes ven un generador, son bobinitas, espiras. Entonces, yo desde la colita, el neutro es tensión cero, y llego hasta los bornes, tengo la tensión de línea. Y entonces, ¿cómo fue que hubieron esos incrementos? Son incrementos de tensión por cada costado de bobina, que a medida que voy subiendo hasta los bornes, esa FEM va aumentando, es una suma vectorial de cada una de las bobinitas que me llega a la tensión nominal. En la realidad, ¿hay una fuente como la que he dibujado G3 entre el borne y el neutro? No hay nada. Entonces, por eso aparece esta FEN, porque matemáticamente representa el hecho físico. Matemáticamente representa el hecho físico. Si no, no podríamos estudiar nada si no hubiera sido por ese invento. O sea que la FEN es una FEN ficticia, pero que en la realidad lo describe perfecto al generador. Bueno, fíjense todas esas cosas. Sí, en la parte eléctrica no es tan fácil todo. Bueno, generador 1, 2, 3, FEN. FEN de estado estacionario, la FEN de ahora, en estos momentos. En estos momentos. ¿Qué pasa? Bueno, acá lo que está indicando, bueno, después ¿qué hago? Y bueno, tendrás que elegir la tensión, hay que estimarla. Bueno, yo lo único que recomiendo, bueno, si quieren estar del lado de la seguridad siempre, en lugar de usar 1 o 1.05, usen 1.05 y listo, duermen sin frazada. Si si hay software, bueno, también puedo calcular la Thevenin antes de, ahí sí me va a dar el valor, pero si no lo tengo que adoptar. Y la tensión y la determinación de la Z de Thevenin, habrá que ver si en forma manual lo tendría que hacer así, series paralelos. Y si no, los software les dan todos estos valores de todas las impedancias de Thevenin, se las da. Qué lindo tener un software. Y no solamente eso, sino que me da las Thevenin en secuencia, positiva, negativa y cero. Rayos, ¿qué será eso? Tranquilo, ya va a venir eso. Nosotros conocemos la Z positiva nada más, las otras dos no las conocemos, pero ya van a aparecer. Tranquilo, a medida que vamos avanzando. Sigamos. Conclusión de esto. Vamos a tener la red inicial, fíjense, los terminales AB, que es donde queremos hacer el corto. Vamos a reemplazar esa red activa por una U de Thevenin, que ya hemos visto, 1 o 1.05. Si alguien tiene mejor información, dice, che, negro, no, 1 no, yo sé que esta barra
lo he visto, sale 0,96. Bueno, quería alargarlo con 0,96. Pero ante la duda siempre 1,05. Y en el mejor de los casos 1,05 para que no exista duda después. O sea, prefiero calcular cocientes por encima de un 5%, un 2%, que ir hacia abajo. Bueno, y el modelo que me quedó, fíjense, la Thevenin, que esa ya la hemos adoptado, lo único que vamos a tener que calcular es el Z de Thevenin, que hay también otras maneras fáciles de determinarla, no es tan difícil. Si yo tengo el sistema nacional, esta Z de Thevenin del sistema nacional, es decir, ¿cómo la va a determinar el negro? Tranquilo, ya vamos a ver cómo se determina, sin problema. Porque la otra es decir, bueno, ¿y cómo lo hace? Fíjate cuántos generadores hay en este momento en el país, 20.000. ¿Qué línea? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, pasivame, decime las impedancias. No, imposible. Si no es software, eso es imposible. Pero hay una manera de determinarla rápida, muy rápida. Y le hacemos el corto y ya tiene la solución. El único tema acá es la U de Thevenin. 1,05. En el mejor de los casos, 1,05. Z de Thevenin, de este caso y del T0 más, es el mismo. Así que no se hagan problemas. Bueno, vamos al caso 2. Bueno, este libro, esto no es tratado en ningún lado por los libros de electrotecnia. Solamente los libros de sistemas de potencia, que son los que juegan en la NBA, que les he mencionado. Stevenson, qué sé yo, el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Un capo, el vago ese también en cortocircuito, el viejo. Hay un hindú también, muy bueno. Bueno, y acá en los sistemas eléctricos de potencia, fíjense que tanto para el caso 1 como para el caso 2, esto que está escrito acá es lo mismo. Es lo mismo. Tengo que conocer los generadores, trafos, línea para un sistema de potencia. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Los trafos complican los cálculos, porque claro, si tengo 10 trafos, imagínense, yo le digo, che, calculen la impedancia de Thevenin en el extremo derecho. Arrancan por la primera, por la relación de transformación del primer trafo, le sumo la otra por la relación de transformación, por la relación, llego allá. Y le digo, no, che, calculámelo al comienzo. Ahora al revés, del otro lado para este lado. O sea que en el dominio real no sirve, no sirve. Por eso es que vamos a usar el sistema por unidad. Bueno, vamos. Sigamos con esto. Fíjense, acá tenemos en T0 menos el sistema y lo tenemos abajo en T0 más. En el primer caso, la tensión entre A y T es lo que en algún momento también usamos como tensión de Thevenin en el primer caso. Y en el segundo caso, en T0 más, yo ya tengo el corto. En T0 más ya tengo el corto. Entonces la tensión entre A y T es cero. Entre A es cero. Entonces la pregunta que tenemos que plantearnos, ¿dónde buscamos la U de Thevenin? ¿Dónde la buscamos? ¿Dónde la buscamos? Así que eso es lo que nos vamos a plantear ahora. Fíjense acá. T0 más, acá tenemos el esquema, nuevamente, pero ahora en T0 más ya con el corto. Vamos y hacemos el modelo, pero ahora con en T0 más, y fíjense, todo es lo mismo. Todo lo mismo, la barra está en cortocircuito, UAT ahora vale 0, pero resulta que los generadores ya no tienen E1. ¿Se acuerdan que antes teníamos E1, E2 y E3? Los generadores aparece una FEM, diferente a la primera. Y esa FEM se llama subtransitoria. O sea que yo tengo en condiciones normales ahora está XD. Cuando apenas empiece el corto tengo X segunda D. Después de 3 ciclos tengo una X prima D. Y después de un tiempo, XD otra vez. Ya eso lo vamos a ver tranquilo. Tranquilo. Entonces, lo único importante acá es que la FEM, que era E1, en estado normal, ahora es segunda. Bueno,
Se han hecho estudios, análisis, todo eso que les digo que hicimos en la Universidad de San Juan, naturalmente que esto venía también de Alemania, y se ha demostrado que en los distintos generadores, esa FEN, es segunda, naturalmente es diferente en cada una de ellas. Pero tienen una banda, que significa esa banda se va a mover hacia el 1012 o al 1008, dependiendo de la cantidad de máquinas que tengan en un sistema eléctrico. Hay sistemas eléctricos como Venezuela, donde prácticamente nos vamos hacia arriba, tienen mucha energía hidráulica. O nos vamos a Francia y tenemos gran parte de energía térmica. Ahora está bien, se ha metido la eólica y esas cosas, pero hasta hace un tiempo atrás Francia era nuclear casi 100%, increíble, todo era nuclear. Bueno, ¿qué hicieron los vagos? Para hacer un cálculo simple, si no nos íbamos a volver locos. La FEN tomaron el promedio de las dos, porque dicen, bueno, hay tantas térmicas y tantas hidráulicas, 50-50, y de ahí apareció el famoso 1,1 que van a ver en los libros. 1,1. Famoso 1,1. Queda claro, o sea, en el caso 2, la Thevenin va a ser 1,1. Y en el caso 2, y en el caso 1 va a ser 1 o 1,05. Y de última, 1,05. Hay un 5% de diferencia entre 1,05 y 1,1. Bueno, vamos a ver esos conceptos acá. Fíjense que en T0-, habíamos hablado del generador. El generador, dijimos, tenía ED, ¿te acuerdas? Era la FEN, ahora de estado normal. Si es una FEN de estado normal, suponiendo que la máquina estuviera a plena potencia, va a llevar una corriente nominal, va a tener una XD, que es la reactancia de ese estado normal, y más la tensión en los bornes del generador. ¿Qué tensión tengo en los bornes del generador? Lo ideal sería 1, allá lo tenemos. Todo en por unidad, no estamos sumando kilovolt acá. Entonces, ¿cuánto vale XD? Y si es una hidráulica, más o menos anda en 100%. 100% dividido en 100 es 1 por unidad. Podría haber sido un poco más, chicos, dependiendo de la máquina, no importa, era para hacer números redondos. Entonces, si reemplazo todo acá, me queda la corriente nominal por la reactancia, que también vale 1, más, menos, un poquito más, y la tensión nominal, que es la que yo quiero. Pues siempre voy a querer la tensión nominal que sea prácticamente 1. Conclusión. Haciendo una cuenta rápida, esto tendría que ser una cuenta vectorial, naturalmente, pero fíjense, anda en 2 por unidad. Pongamos, qué sé yo, si fue una suma, 1,9, 1,95, porque la suma vectorial y todas esas cosas, no importa, hagámoslo directo, 2. O sea que, en estos momentos, todos los generadores detrás de su reactancia tienen una FEN de 2 por unidad. ¿Es posible eso en la realidad? Pregunta, ¿es posible en la realidad que de los bornes tengo 13,2 y adentro del generador tenga 26,4? ¿Es racional eso que estoy diciendo? No, profe. No. Porque si yo me voy de los bornes hacia el neutro, ¿qué tensión tengo en el neutro? 0 debería tener. 0 debería tener. Entonces, usted ve la realidad. Tengo 0 y tengo la tensión de línea, o de línea sobre el raíz de 3, depende de lo que yo quiera medir, y aparece una FEN de 2 por unidad. Por eso es que esto es un modelo ficticio, o sea, es una FEN ficticia que no existe, pero que sí se usa en la realidad para representar y modelar un generador, y les puedo asegurar que todos los cálculos que van a obtener me va a dar la triste realidad. ¿Entienden ese concepto? Es algo ficticio. Esa fe no existe, pero sí existe matemáticamente, y cuando yo hago todos los cálculos me da lo que yo quiero en los bornes y en cualquier lado. ¿Entienden eso también? Bueno, tranquilo, no se compliquen más.
Entonces, esa no existe, pero es ficticia y matemáticamente anda bien. Entonces, fíjense otra cosa. En T0 menos, la tensión en bornes, que es E1, varía entre 1,05, 1, 0,95, un alimentado, lo que sea. Lo que sea. ¿Qué significa? Que en T0 más, lo que estamos midiendo no es la FEN, que es 2. Estamos midiendo la tensión en el lugar de la valla. Por eso es que tenemos entre 0,95 y 1,05. Y el modelo es el mismo, fíjense. Ahí tengo el Thevenin. ¿Queda claro? En T0 más no medimos, no usamos el 2 por unidad, sino que de los bornes del generador nos vamos hacia afuera, no nos metemos hacia adentro. No nos metemos hacia adentro en UT0 menos. Pero si nos vamos ahora al otro caso, en UD Thevenin, en UT0 más, vamos a ver que no es una tensión, porque todo esto que está después de AB está fuera de los bornes del generador. Ese 1,05, el 1, 0,9, está fuera. En cambio, en este otro caso, en T0 menos, dijimos, en el punto es 0. En el punto del corto es 0. ¿Y entonces dónde aparece esto? Pero resulta que cuando en el punto es 0, los generadores han cambiado su FEN. Ya no es ED, es E segunda D. Y esa FEN E segunda D, también, si uno hace un cálculo matemático, va a llegar un valor de cortocircuito en esas condiciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale esa FEN para que yo haga el corto? Bueno, acá aparece el valor que toma. Fíjense, E segunda D es igual a la I de cortocircuito porque cambió ahora las condiciones. Ya la FEN, ya la reactancia tampoco es XD, es X segunda D para esa condición y más la tensión nominal del generador, por decir algo. Siempre lo analizamos en los bornes porque es más fácil para que entiendan este concepto. Entonces, ¿cuánto vale la de cortocircuito? 5 a 6 veces la corriente nominal. Y es cierto. Fíjense que es el proceso inverso de un motor. Cuando usted me dice, cuando arranca un motor, arranca, absorbe, es 5 a 6 veces la nominal. El generador es al revés. Cuando tiene un corto, entrega 5 a 6 veces la corriente nominal. La reactancia de 100%, 110, no sé el valor que sea, se vino abajo. 20%, 18%, 22%, lo que sea. En un promedio es 20%. Ustedes recuerdan que siempre yo los ejercicios, que los que le vamos a dar en electrotécnica, siempre va a tener 20 la X segunda. Después no complicarnos, 18, es más difícil. 20. Pero la tensión nominal es 0 del generador. Pues se vino abajo, era un corto en T0 más. Entonces, si ahora reemplazo todos esos valores acá, fíjense, la E segunda D, 5, vale 1. E segunda D, si vale 6, el aporte es 1,2. Bueno, estos varían más o menos entre ese rango. Entonces, si hacemos lo mismo que hicimos con el otro, la FEM la podemos adoptar 1,1. Digamos, esto ya lo dieron, esto que está acá, esto que está en amarillo, eso es porque dijimos, che, las hidráulicas y las térmicas adoptamos 1,1. Pero ahora nos dimos cuenta que por qué es el 1,1. ¿Van entendiendo? ¿Por qué es el 1,1? Por las barbas de Neptuno. Por el tema de esa FEN. Y esa FEN, o sea, que ahora lo que estamos modelando en Thevenin, en T0 más, es la FEN, después del corto. En el otro caso, modelamos la tensión antes del corto, pero en el punto. Este otro no, es constante. No importa el corto donde lo haga, esta es la FEN. En cambio, el otro no. Va a variar porque la tensión, yo muevo más lejos, hay una caída de tensión, entonces podría ser 1. Pero bueno, no importa, como desconocemos eso, nosotros lo sabemos, pero para evitar errores, adoptamos el 1,05 y si es el bajo este otro método, el 1,1, que es lo que tenemos acá. ¿Quedan claros esos conceptos?
Thevenin va a ser la misma en los dos casos, ¿no? Eso no se hagan problema. El problema es esta. Bueno, ahí tienen los libros de baja tensión, que es lo que hemos visto con 2 volts, 6 volts. 2 volts, me voy a poner esto otro con 500 kilovolts, 700, 1000 kilovolts, los quiero ver cómo queda. Bueno, chicos, esto más o menos sería, ya finalizamos con el tema de Thevenin. Vieron que no es nada que ver con el otro Thevenin. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción nada más para... ¿Están viendo, pequeños, ahí? Sí, profe. Bien, profe. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que para ser corto necesitamos saber bien Thevenin? Y ya hemos aprendido a mentir con Thevenin. Hemos aprendido, porque eso es una mentira piadosa, porque si no nos volvemos locos para hacer cálculo. Y ahora dijimos, después de Thevenin, que ya lo tenemos más o menos bien definido y acotado, y eso da origen a distintas normas. Porque, por ejemplo, hay normas que usan el T0 menos y hay otras normas que usan el 1,1. Además, esos software que le estoy diciendo de 120.000 tienen todas esas opciones. Las tienen. Es más, y tienen otra opción que es el sistema en carga. En este momento, ahí póngale, dijimos, 20.000 máquinas funcionando, rotando, girando. Pero hay una carga. Bueno, los software simulan el estado con la carga y a eso le suman el corto. ¿Entienden? Le suman el corto. O sea, si yo tengo 10 kiloamperes de corto, capaz que la corriente normal en ese momento sea 1 kiloampere. Pero el cortocircuito no es 10 más 1, porque las corrientes de corto son inductivas y las corrientes de ahora de carga son prácticamente con coseno phi cercano a 1, o sea, están casi a 90 grados. Entonces, si están a 90 grados, yo sumo 10 más 1, y no es 11, será 10,2. Entonces, ahí está el secreto. Entonces, ¿qué gano con ponerle la carga? Si tengo el software, genial, pero si yo lo tengo a mano, no puedo agregar la carga, pues saben que no me aporta nada. Entonces, yo puedo modelar, suponiendo que lo pudiera hacer esas 20.000 máquinas, sin la carga, y puedo empezar series paralelas, tac, y yo obtener lo que yo quiero. ¿Queda claro? Bueno, el otro tema que nos encontramos en los sistemas eléctricos son los trafos. ¿Cómo modelamos un trafo? Fíjense que hasta los trafos, los modelos que he visto o les he mostrado hace rato, no había ningún trafo. Eran todas bobinas, y eso es una mentira también, pues tendría que modelar el trafo con la relación de transformación, pero si lo hago en el dominio real. Bueno, la electricidad, lamentablemente, yo le dije, los que saben electricidad, pero más o menos bien, no digo, saben que nada se estudia en el dominio real, nada. Agarren cualquier eléctrico y hagan esa pregunta y les puedo asegurar que el 99% Made in Mendoza no lo sabe. No lo sabe. O, digamos, de mis alumnos sí, porque a mis alumnos se los enseño, pero los que no han sido alumnos míos ni saben de esa historia. Fíjense que estamos estudiando cortocircuito y ya nos hemos metido en cambiar el concepto del Thevenin. Y ahora que nos metemos acá, peor todavía, porque es el sistema por unidad, que es el que usan los software, esos de 120.000, usan esto, porque ellos arman las matrices, tienen que, si yo tengo un sistema de 10.000 por 10.000 barras, tengo que armar una impedancia de 10.000 por 10.000. Entonces, esa matriz, ¿cómo hago con los trafos? Si ya les dije que si yo me pongo de un lado, veo un valor en ohm, me pongo del otro lado, veo otro valor en ohm, con el estamos locos. Bueno, eso plasmado en un software se vuelven locos.
Entonces, por eso que se usó el sistema por unidad y el que me permite modelar esas 10.000 por 10.000 vallas, y los trafos no están, o están colocados de otra manera. Pero que uno para nosotros, esos trafos terminan siendo como lo que vimos en electrotecnia simple. Allá en la electrotecnia simple del Thevenin nunca hablamos de trafo, nada. Un ohm, dos ohm, por acá, series, paralelos, punto. Pero nunca vieron un trafo. Bueno, esto que es complicado lo vamos a transformar en eso que era simple, como de la electrotecnia, pero expandido a matrices de, sé yo, 100.000 por 100.000, que es lo que usan los software estos en cuestión. Bueno, esto ya después se los paso también, que es el método por unidad. Esto lo he sacado de un libro en inglés, todo está esto en inglés, no. Todo lo que es corto, si quieren algo bueno, tienen que estar fíjense. Este libro es buenísimo, el Power System Analysis. Bueno, justo coincide que el título, digamos, de este resumen coincide con el título del libro en cuestión. Lo buscan en inglés, todo esto son más de INUSA, del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, de la PTI, qué sé yo, pero tipo, viste, que juegan en la Grande Liga ya. Bueno, todo eso está extraído más o menos de acá y adaptado para que ustedes más o menos lo puedan entender. Bueno, fíjense, el sistema de análisis de potencia, cómo mete ecuaciones diferenciales o ecuaciones algebraicas dependiendo si va a ser estudios de estado estacionario y estudio dinámico. Estudio de estado estacionario es esto que estamos haciendo acá. Imagínense un corto, imagínense un método de las mallas, método de los nodos. Eso es estado estacionario, no pasa nada. Y en cambio los dinámicos, cuando hay un corto, pero visto en el tiempo, nosotros vamos a ver el corto, todo lo que estamos haciendo ahora, vamos a ver el corto, pero en el momento del corto. O sea, ni para atrás ni para adelante. Si es para atrás, no había corto. Si es para adelante, evolucionan esas corrientes de corto, porque recién dijimos que las reactancias varían de XD a X segunda, a X prima y otra vez XD. Si varían las reactancias, entonces hay un transitorio de corriente, de corto, hasta que sean eliminadas. Nosotros no. Corto nuestro, en forma manual, es una foto que sacamos. Y el corto lo vamos a hacer, el cálculo lo hacemos en el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo. Es una foto que sacamos. Después vamos a ver que la norma nos permite viajar con otros factores. Bueno, vamos a hacer la definición nada más para que vayan entendiendo, ya después ya nos metemos de lleno en la próxima clase. ¿Qué es un valor por unidad? Ustedes vieron que yo le puse reactancia 100%, X segunda D 20%, la MUCC de un trafo, que es la tensión de corto de un trafo, no sé si yo lo habrán visto con otros profesores, puede ser que lo hayan visto ay Dios mío, hay un par de materias, tecnología, no sé, ay Dios, que tienen con el Luis Álvarez en años anteriores, ¿cómo se llama? Ingeniería electromecánica. Bueno, esa es energía electromecánica. Ahí van a ver que los trafos tienen un 5% de tensión de corto, 5%. ¿Y qué es 5%? Es 0,05 por unidad. O sea que ya estén por unidad. Y eso es una impedancia, pero ¿cómo una impedancia que no tiene dimensión? Sí. ¿Corrientes que no tienen dimensión? No. Ni uno en este nuevo mundo que nos vamos a meter ahora, nadie tiene apellido. Todos tenemos algunas diferencias, porque uno puede ser corriente, el otro potencia, pero son sin apellido. O sea, ampere no existe. Por unidad, por unidad, por unidad, por unidad. Todos nos vamos a llamar por unidad, que vamos a ver el concepto ese. Bueno, por definición, un valor por unidad, PU, siempre se usa PU, por definición es un valor real sobre un valor base. El valor real lo conocen,
El valor real es cualquier valor real. Y el valor base, bueno, ya vamos a ver cómo lo definimos. Si esto va a ser por unidad, si el valor real es impedancia, ¿el valor base qué va a ser? Impedancia también. Si el valor real es potencia, ¿el valor base qué va a ser? Potencia. Sí, señor. Es así el concepto. Bien, Joel. Es el valor real sobre un valor base de la misma unidad. Por eso cuando recién decíamos 1.05 por unidad de la tensión. Y más vale, porque la nominal, 1, el 1 por unidad correspondería a 132 kilovolts. El 1.05 es 5% más de 132, o el 0.95 es el 95% de 132. Ahora van más o menos entendiendo. Y cuando decimos 20%, también, o sea, es 0,2 por unidad. Ese 0 por unidad es porque hubo un valor en ohm dividido en otro valor en ohm que dio 0,2. Y cuando valía 100% o 1 por unidad, que es lo mismo, es que había un valor real, un valor base, que esa división me dé 1 por unidad. ¿Queda claro? Entonces, ya entendimos el concepto. Corriente sobre corriente, potencia sobre potencia y esa historia. Pero resulta que cuando armamos los valores base, los valores, está bien, para definir la unidad, necesitamos definir valores base. Los valores reales no nos preocupemos. Nos vamos a tener que preocupar por los valores base. ¿Y de dónde los sacamos? ¿De dónde los sacamos a esos valores base? Y ahora, ¿será que si yo tengo todas estas unidades, por ejemplo, estas son las unidades que caracterizan un sistema eléctrico? Primera pregunta. Yo le digo, miren, el sistema eléctrico argentino tiene 100 amperes. ¿Les dice algo del sistema eléctrico, si es grande o si es chico? Es más, 100 amperes lo puedo tener entre 80, 100 amperes lo puedo tener en 500 kilovolts. ¿Les dice algo? No, deberíamos saber la potencia. Bien, con la potencia de un sistema ustedes más o menos tienen idea, ¿no es cierto? Bien, ya tenemos un valor. Necesitamos otro valor que nos dé también idea de la magnitud del sistema eléctrico de potencia. ¿Cuál será? Impedancia, ángulo, tiempo o la tensión. No, la tensión. La tensión. O sea que estos dos son los más importantes y relevantes para definir los valores base. Pues yo tengo que elegir valores base, pero tengo que arrancar de valores base. Yo puedo elegir incluso impedancias base y las invento. Y tengo que hacer todo un proceso de marcha atrás para determinar después las tensiones base y las potencias aparente base. ¿Me explico? Yo puedo elegir, pero es más fácil que yo elija tensiones o potencias, porque eso ya me da idea de la magnitud del sitio donde estoy ubicado. Incluso hasta la corriente no tampoco me dice nada. Lo hemos visto, 100 amperes en 380 no es lo mismo que 100 amperes en 13,2. Tampoco me da idea. Entonces, esos son los dos valores relevantes e importantes de un sistema eléctrico. Por lo tanto, es ahí a donde vamos a apuntar con los valores base, los que vamos a elegir. ¿Está bien? Entonces, lo que nos vamos a dedicar ahora es a seleccionar esos valores base. Obviamente que ya hemos visto que los dos valores base van a ser tensión y potencia. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál de los dos primero? ¿Cuál de los dos primero y cuál de los o uno, o cómo se hace eso? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar acá, chicos, porque ya entramos en la selección y ya no nos para nadie después de esto. Que sí. Así que bueno, yo esto todavía no se los paso, ¿no es cierto? No. Bueno, yo les voy a pasar a todos los grupos esta historia para que ya la vayan leyendo paralelamente a mí, ¿ok? Así que bueno, pequeños, ha sido un placer. Tengan buen fin de semana.